hermanos, a nuestro estudio. Como siempre, esta es una clase abierta. Welcome, brethren, to our study this afternoon, and as always, this is an open classroom. Así que en el curso del tema pueden hacer sus preguntas. So throughout the course of the theme, you are welcome to raise your hand and ask questions. Ok. Hemos llegado a la cuarta iglesia Tiatira. We have come to the fourth church called, I'm sorry? Thyatira. Okay, I wasn't sure if I pronounced that. Okay. Ok. El significado del nombre es dulce sabor de trabajo. The significance of this name is the sweet savor of work. Este nombre quizás es porque en medio de las más fuertes dificultades hubo una superación. This name is because during the most difficult times there was a improvement? Sí, superaciones. Okay. An improvement. Ya, porque no era un tiempo fácil para la iglesia. Because it was not an easy time for the church. De hecho, el liderazgo de la iglesia se corrompía cada vez más. As a matter of fact, the leaders of the church were corrupted yet more. Bien, dulce sabor de trabajo, Tiatira. The sweet savor of work, Thyatira. Comenzamos en el año 538 We begin in the year 538 hasta 1517. to 1517. ¿Qué pasó el año 538? La semana pasada explicamos esto. What happened in the year 538 AD? We explained this last week. Dio comienzo a la supremacía papal. Muy bien, The supreme papacy begins. sí. Fue el tiempo cuando el obispo de Roma It was the time when the Archbishop of Rome fue constituido como jefe supremo de todas las iglesias. was constituted as the supreme chief of all the churches. De hecho, unos años antes, él había recibido ese título. As a few years before this, he had received this title. Pero en el año 538, But in the year 538, la última barrera para la expansión del catolicismo fue eliminada. the last barrier for the expansion of Catholicism was eliminated. ¿Cuál fue esa última barrera que fue eliminada? What was that last barrier that was eliminated? Los ostrogodos. The Muy bien, Ostrogoths. hermano Guillermo. Los ostrogodos The Ostrogoths eran arrianos. were Arians. Arians. ¿Qué era el arrianismo? What is Arianism? La creencia de que Jesús no fue Creado. Que era no era creado. hijo de Dios, sino que era el principio de la creación. Okay, Correcto. so Arianism is the belief that Jesus Christ was not the creator. Era, No no, era que- Dios, sino era el principio de la creación. ajá, no era Dios. Okay, that he wasn't God, that he was the beginning Sí. of creation. De acuerdo a esa creencia, Jesús es un ser creado. According to this belief, it says it is believed that Jesus is a created being. Como dijo el hermano Tomás, el primer ser creado por Yes. Dios el Padre. Brother Thomas said he is the first being created by the Father. Pero eso es arrianismo. But that is Arianism. La Iglesia Católica increíblemente creía de manera correcta que entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo no habían diferencias de rango. The Catholic Church did, however, believe that the Father, the Son, and the Holy Spirit, there was nothing. Diferencia de rango. There was no difference In rank. Rank. in rank. Ajá. They were all equal. Bien, los ostrogodos entonces fueron eliminados por un ejército católico The Ostrogoths were then eliminated by a Catholic army comandados por un general católico llamado Belisario. commanded by a Catholic general named Belisario Ya, en el año 538. in the year 538. Cuando se elimina esta última barrera, When this No barrier. barrier is eliminated, entonces el catolicismo tenía las puertas abiertas para su expansión. then Catholicism had the doors wide open for their expansion. Llegaron a convertirse en el mayor poder del mundo. They became the most strongest power of the world. Año Greatest power. 538, ese es el comienzo. The beginning is the year 538 AD.
¿Y qué pasó en 1517? And what happened in 1517 AD? Terminó. Capturado el Papa, ¿no? No. No. No, that No, was, no, it was 1790. 1798. El fin de la iglesia. De Tiatira, claro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué evento tuvo lugar que marca ese cambio? So what event marks this? Martin Luther, the Reformation. There you are. Martin Luther. 500 years. Ya, ok. 1517. 1517. El año cuando Martín Lutero clava sus famosas 95 tesis It's the year when Martin Luther nails his 95 thesis to the church in en Wittenberg. la puerta de Gutenberg, en la puerta de la iglesia de Gutenberg. Ok. Bueno, ese es el año en que se levanta un movimiento que disputa el poder papal. This is the year where a movement rises up to dispute the papal power. Por eso es una fecha importante. This is why it is a very important date. Es in un history. cambio en la historia del cristianismo. It's a change in the history of Christendom. Debo señalar que Urias Smith dice que fue el final de Tiatira es 1798, Uriah Smith. Ya. Dice que. que el fin de Tiatira es 1798. Uriah Smith says that the end of Thyatira is 1798. Ya. Los que conocen el libro de Urias Smith saben que él dice eso. Those that know the book of Uriah Smith, Pero that. eso crea un problema But this creates a en el problem. cómputo de las siguientes iglesias. It creates a problem with the following churches. Porque entonces tendríamos Sardis, Filadelfia, Because then we have Sardis and Philadelphia en solo 46 años. in only 46 years. So Para the mí math is no off. tiene mucho sentido. So it doesn't make sense for me. Porque después de 1798, 2 años después ya es 1800. Because after 1798, Y la 2 years última after, iglesia va a 1800, comenzar en 1844. and the last church begins in 1844. So, 46 años para 2 periodos más de iglesia de la historia. So 46 years for 2 more periods of church doesn't make No le sense. veo mucha coherencia. I don't see a There's no cohesiveness. coincidence, No. Cohesive. a coherence, Cohesiveness. cohesiveness, Or is it? Yeah. What's the same? a Okay. cohesiveness. No, I will say I think it's coherencia. Coherencia. I think he means like a Coherence. Coherence. like a Coherence, coherence. Coherence. Oh, yeah. Yeah. So he doesn't Coherence. see a coherence in this period of time. Okay. 46 years. Porque tendríamos que colocar a Sardis Because we have to Y a locate Filadelfia Sardis and Philadelphia en esos pocos años. in this few span of years. Y 46 para mí years. no encajan, definitivamente no encajan. And to me, this does not fit. Entonces, 1517 es una fecha de gran importancia en la historia del cristianismo So 1517 is an important date for the history of Christendom. y corresponde muy bien al orden que llevamos. And it corresponds very well with the order that we have. Marca un cambio. It marks a change. La supremacía católica ahora es desafiada por otra iglesia, otro poder. The supreme, Supremacy. the supremacy of the Catholic Church gets taken over by another power. Es desafiada. Oh, It's challenged by it's other. challenged by another power. Ok. Vamos a ver entonces lo que nos presenta la profecía. Estas son las ruinas. So we're going to see what the prophecy Ustedes presents. vieron allí, ¿verdad? These are the ruins. Ok, la hermana Ruth vio estas ruinas. So Ruth saw You these. too? Ok. That I was. was not there. Yeah. He didn't want Parte de las ruinas de lo que fuera una iglesia allí, un templo. This allí was en- the ruins of what was a church. Ok, parte de esas mismas ruinas. ¿Alguna explicación para esto? ¿No te dieron explicaciones de ello? Bueno, son las ruinas. Es algo muy pequeño en realidad hoy día. This is something really small now in actuality. Y eso es lo que queda de lo que fue en aquel entonces una ciudad. And this is what's left over from what ¿Qué parte was de back Europa? then a city. No, eso queda en Turquía ahora. Turquía. Sí. Vamos a ver aquí el mapa.
So we're going to see the map now. Aquí todo esto es ahora territorio de Turquía. This is now all the territory of Turkey. Entonces comenzamos en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ya estamos aquí en Tiatira. So we begin in Ephesus, Smyrna, we have Pergamum, and Thyatira. It's right here. Ok, bien. El espíritu, no quiero decir, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. Aunque menos notable que las otras 6 ciudades mencionadas, sin embargo la antigua Tiatira se distinguía por el número y la variedad de las artes y los oficios que allí florecían. Entre ellos evidentemente se destacaba el teñido de telas. En Hechos 16:14 se habla de una vendedora de púrpura de Tiatira. Los cristianos de Tiatira sin duda se ocupaban principalmente en el oficio o en los oficios de su ciudad. ¿Quién era esa vendedora? Okay, so who was this seller? This talks about the seller of purple, is it ¿Quién? purple? Lidia, correcto. Who in the Bible is Lydia. Ajá. Bueno, ok. It talks about the seller of purple. No hay mucho que decir en cuanto a la historia de la ciudad. Dice un poco más. El mensaje que Tiatira aplicado a la historia cristiana corresponde particularmente con lo que experimentó la iglesia durante la oscura Edad Media. Esa edad oscura resultó ser un tiempo de máxima dificultad para los que verdaderamente amaban y servían a Dios. Y el periodo de la historia de la iglesia que corresponde a Tiatira bien puede llamarse la edad de la adversidad. Debido a la persecución, la llama de la verdad vaciló y casi se apagó. Let me try to translate this in English. Okay, so it says the message of Thyatira applies to the Christian history. It corresponds particularly with the experiment of the church during the dark Middle Ages. These dark ages resulted in a time of maximum difficulty for those who really loved and served the true God. In this period, the history of the church that corresponds to Thyatira could well be called the period of adversary. Debido, I don't know. Okay, so Adversity. so given to persecution, it is called the true. ¿Qué es vacío? La llama, la llama. Oh, The the flame. flame of the true. I don't know what vacío is. Vacilar es que casi cae. Okay, so the flame can be turned out. It says Almost, turned off. almost. Almost turned off. Uh-huh. Sorry. Due to persecution, yeah. Yeah, due to persecution, the flame will Ajá. turned out. Fue un tiempo muy difícil para el cristianismo. It was a very difficult time for Christendom. La Biblia había sido prohibido por la Iglesia Católica. The Bible was prohibited by the Catholic Church. Y únicamente los sacerdotes y la Iglesia sabían leer y escribir. And the only ones that knew how to read and write in the church were the bishops or The priests. the priests. Ajá. Únicamente la gente de la Iglesia sabía. So only leer y people of escribir. the church knew how to read and write. El resto de la población casi toda era ignorante. The rest of the city were all pretty much ignorant. Incluso la nobleza, había gente que no sabía leer ni escribir. Including there were people who did not know how to read or And write the at all. novelty. And the novelty. And nobility. Nobility. Ah, nobility, Nobles, okay. Ajá, nobility. Ok, el caso es que era el oscurantismo, era la edad oscura. The thing is that this was a dark period or dark ages. Y el cristianismo tuvo que sobrevivir, el verdadero cristianismo tuvo que sobrevivir en las condiciones más adversas. And the true Christendom had to survive in the most adversary of times. Porque cualquier persona que se atrevía a leer la Biblia, Because anybody who would dare read the Bible, los pocos que sabían leer, the few that knew how to read, eran considerados enemigos de la Iglesia they were Católica. considered enemies of the Catholic Church. Y en ese periodo se creó lo que se llamó la Santa Inquisición, entre And comillas. this was the period that was called the Holy Inquisition. A ver, ¿quién me dice que era la Santa Who Inquisición? can tell me who the Holy Inquisition was, or what the Holy Inquisition was? Fue cuando torturaron y mataron a todos los cristianos. She says was it the period when they tortured Bueno, and esa killed Christians? es la persecución en general, ¿no? That's a general. Pero ¿qué es la Inquisición? The Inquisition, the Holy Inquisition. ¿Cuándo qué?
leían la Biblia. Ajá. Leían la Biblia y les quemaban los pies hasta que dijeran la verdad o algo así. Ok, vimos una imagen hoy, ¿verdad? Ok. Sí. Era un tribunal creado It was a created tribunal en el siglo XIII. in the 13th century. Ese tribunal se encargaba de investigar This tribunal was in charge of Tribunal. investigating como si fueran unos espías as if they were spies a todos los creyentes, to all the believers. cualquiera que no creyese en la Virgen Those that did not believe in the Virgin o que Mary, dijese una palabra contra el or Papa who said any word against the o Pope, que leyese la or Biblia, who read the Bible, era un reo de muerte. they were a target for death. Y se los llevaba a un tribunal, And they would take them to a tribunal, el tribunal de la Inquisición, the tribunal of the Inquisition, y se los examinaba. and they would examine them. Pero ¿de qué manera, hermano? But in what way would they examine them? Tenían como una silla donde donde le ataban los pies Ajá. y luego les ponían fuego ahí hasta que ellos dijeran la verdad. Era como Una tortura, imagínense. Esa era una de las formas de hacer hablar a la gente. So one way to make these people talk when they were being examined or interrogated is they would put them on a chair and tie their feet up, and they would light their feet on fire. Pero la silla era de lámina, era To de... make No, ese es otro caso, esa es otra tortura, hermano. Bueno, hubieron muchísimas torturas. Exacto. Pero lo que quería decir era que en esa época, para los que guardaban el sábado, entonces la iglesia, los espías, como quieran nombrarlos, se subían a las alturas de los cerros. Y en las casas donde no había humo el día sábado, eran investigados. Exacto. Todo eso existía, hermano, es algo terrible. Okay, so what Brother Thomas is saying is that the spies, these so-called spies, would go up to hills and they would look over the city, and whatever house on Saturday that did not have smoke coming out of their house, they would go and investigate that house. Esa era la situación de los cristianos en ese tiempo. And this was the situation of the Christians in this time. Por period. eso era un tiempo difícil. This- Dulce sabor de trabajo. This is why this was a difficult time, and it was called a sweet savor Porque of work. sacrificios, Because sacrifices trabajo en medio de las más fuertes dificultades, and work during the most difficult times, pero el Señor mantuvo a sus fieles. but God maintained his faithful ones. Ok, veamos el mensaje a la iglesia, hermano. Y escribió el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. And unto the angel of the church in Thyatira write, These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. El remitente de la carta a Tiatira se describe como con ojos de fuego. The El remitente, el que escribe algo. Escribe la carta. okay, the one who wrote the letter, Like a remittance. the remittance, Ajá. okay, who wrote the letter, Se identifica a sí mismo como con ojos de fuego. identifies himself as this person having eyes of fire. Esto significa el ojo que todo lo ve, This signifies the eye that sees que all, penetra los lugares más oscuros. that penetrates the most darkest places. El mundo había sido oscurecido por el dominio católico. The world had been darkened by the dominance of the Catholic. La ignorancia prevalecía en todas partes, Ignorance prevailed in all parts, pero había luz en la vista de Cristo. but there was light in the sight of God. Todos los que creían en Cristo All those who believed in Christ tenían luz. had light. Yo Continuamos. he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Okay, it says, I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Es la única iglesia que tiene un progreso. This is the only church that has a progress. Y aquí es donde se basa Urias Smith, que la iglesia progresó con la reforma. And this is where Uriah Smith speaks that the church progressed with a reform. Pero también podemos aplicarlo a que ese progreso se hizo en medio de esa acérrima
But we persecución can also say that this progress was done during this dark period of persecution cuando los valdenses, when the Waldenses, los albigenses también, the Albigenses, Waldenses and los Albigenses, hugonotes, the Huguenot. Huguenots, The Huguenots. the Huguenots, todos ellos sufrieron all persecuciones, these suffered persecutions, pero en lugar de disminuir, crecieron. but in the way, Instead of but instead Of diminishing. of diminishing, they progressed. Don't worry, Alex, no. Okay. Sí, Algo va. interesante, estaba pensando ahorita en esos momentos. Algo interesante en esa época fue la época de 1517, por esa época. Ok, hasta ahí llega el periodo, pero Sí, ok. llega el Ajá. periodo, pero estuvo dentro de esa parte del periodo. Ajá. En 1498 que se escribió. 1492 se descubre En América. 1492 se descubrió América. Ajá. O sea, había un tumulto de movimientos, ¿cómo se dice? De migraciones, y no solamente de migraciones, sino de interés en investigar, lo cual de repente a lo mejor hizo que el verdadero cristiano tuviera la oportunidad de para más y más. Después de todo, es cuando se unieron los americanos. Justamente en ese tiempo empieza a abrirse las puertas de un nuevo mundo. Y hay oportunidades, eso es correcto. Bien. Conozco tus obras, another Okay, word. very well. This says that I know thy works. ¿ok? Cuando la Biblia habla de las obras se está refiriendo a una conducta noble, una conducta de procedimientos correctos. When the Bible speaks of knowing the works, it speaks of a noble conduct. Es ayudar al prójimo, al necesitado, It is to help the Your neighbor. needed Your neighbor and and the then neighbor. clásico ejemplo del buen samaritano. The classic example of the Good Samaritan. Y el Señor alaba a la iglesia porque ha avanzado, ha progresado en su desarrollo espiritual. And the Lord loves the church because it has advanced in its spirituality. Ok, entonces es que, repito, estos grupos que no eran católicos pero que eran perseguidos, con toda esa dificultad crecían, avanzaban. So I repeat that these groups that were not Catholic and were being persecuted were advancing. Seguimos leyendo. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer saber que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos y a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Okay, and the Bible continues. It says, notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which called herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. ¿Quién fue Jezabel? Who was Jezebel? Saber que era la esposa de Acab. Ajá. The wife of Achaz. ¿Y de dónde venía ella? And where does she come from? ¿Era judía? Was she Jewish? ¿De dónde era? Where was she from? ¿Perdón? De Morea? Cananita. Voy a llamar Cananea, era de Tiro o de Sidón, no, Sidonia. She was from Tiro y Sidón. Sidonia. Ok. Sidon. Ajá. Era una sacerdotisa de Baal, She was a prophetess of Baal. priest. no profetisa, sacerdotisa, priestess. Priestess, sorry. A priestess of Baal. Ajá. ¿Y saben lo que hacían las sacerdotisas de Baal? And do you know what the priestess of Baal would do? Que no hacía. Explíquenme un poquito. Fornicaban, digo, era una de sus cosas. They would prostitute themselves. Eso era lo que hacían. That's what they would do. Porque ellas servían al Dios de la fertilidad Because they would serve the God of fertility. y se prestaban sus cuerpos para que se ejerciera la fertilidad en ellas. And they would use their bodies to allow fertility to come unto them. Is what they- Es decir, en el culto a Baal había el sexo. So the worship to Baal, there was the sex. Como culto a Baal. As a worship to Baal. Imagínense ustedes la moralidad de ese. So can you imagine the immorality of this? Ahora, esta es la mujer que es ahora reina en Israel. And now this is the woman who is queen in Israel.
una prostituta reina. a prostitute queen. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia? Now, how do we apply this to the church? La iglesia católica The Catholic Church se había convertido en ramera. had converted itself into a Harlot. harlot. Eso era en realidad. That's what it really was in Corresponde reality. perfectamente. It corresponds perfectly. Una iglesia que debió ser pura y santa, A church is supposed to be pure and holy. en realidad ahora es una sacerdotisa de Baal. In reality now is a priestess of Baal. ¿Y cómo lo llama Apocalipsis? And how does Revelation call it? Capítulo 17. Chapter 17. The great harlot. La gran ramera. The great harlot. Así es. Leamos el texto. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. First of Kings 21, 25. And it says, But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. Bien. Se casó con una mujer pagana So he married a pagan woman, y Acab era débil en su carácter. and Ahab was weak in his character. Su mujer lo controlaba. His woman controlled him. Era una mujer ambiciosa y dominante. She was a very ambitious and dominant woman, Y controlaba al propio rey. and she controlled the king himself. Y lo llevó a hacer que Baal se convirtiera en el Dios de Israel. And she took him and made Baal into the king of Israel. Hay otro texto de la Biblia. There's another text in the Porque Bible. fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal por el templo de Baal que él edificó en Samaria. Primera Reyes 16, 31, 32. And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, and he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. Había en la ciudad de Tiatira, la literal, probablemente una profetisa So there was in the city of Thyatira, que estaba influyendo sobre la iglesia. there was a prophetess, a priestess No, that no, was yo dije profetisa, okay, ahora sí. a prophetess that was influencing En la iglesia en Tiatira, en la propia iglesia de Tiatira. in the church of Thyatira. Sí, o sea, hablando literalmente, había muy probablemente esa situación allí en Tiatira. Literally speaking, in the church of Thyatira, there was a situation like this. Una mujer que estaba desviando al pueblo de Dios. A woman that was leading that was misleading the city of God or the people of God. Y ahora el Señor le dice, tengo algo contra ti, And now God is saying, I have something against you porque tú tienes a esa mujer allí. because you have that woman there. Aplicado a la iglesia en ese periodo, Applied in this period to the church. o sea, ya no a la iglesia local, sino al periodo en la So historia. no more the local church, but now the period of history. Sí, la iglesia católica se había convertido en una ramera. The Catholic Church had converted itself into a harlot. Una pregunta, ¿la Iglesia Católica fue alguna vez Iglesia de Dios? Okay. Here's a question, Brother asked. Was the Catholic Church ever a church of God? Veamos un poquito de historia para contestar al hermano. Okay, so to answer this question, we have to look at some history. La iglesia apostólica The Apostolic Church no recibió y no se tomó ningún nombre para sí. never received a name for itself. Siempre se llamó la iglesia de Cristo. It was always called the Church of Christ. Pero But cuando Constantino el Grande le da libertad al cristianismo, when Constantine the Great gave Christianity liberty, entonces la iglesia adopta un nombre, then the church adopts a name la iglesia universal de Cristo. called the Universal Church of Christ. Por eso es católica. That's why it's La Catholic. palabra católico es universal. The word Catholic is universal. Entonces, si tomamos en cuenta que no había otra So iglesia, if we take into account that there was no other church,
y que es el cristianismo que va avanzando, es and that it's Christianism that's la advancing, iglesia cristiana the Christian church que se degradó that degraded itself y se convirtió en ramera. and converted into a harlot. Entonces, church. la iglesia católica, So then the Catholic Church, como la conocemos as ahora, we know it now, no es lo que era cuando comenzó. it's not what it was when it first began. Es un proceso evolutivo, It's an evolutionary process. un proceso de cambios. It's a process A of través de changes los siglos. throughout times. ¿Fue la iglesia cristiana algún tiempo pura y santa? Sí. Was the Christian church pure and holy once? Yes, it was. Cuando ya cambia el nombre y When the se llama name changes católica, and it's called itself Catholic, empiezan a introducirse los cambios the changes start to introduce themselves que convierten a esa iglesia en ramera. that converts the church now into a harlot church. Esa es la situación. That's the situation. Bien, ¿Cuál fue el primero? el primer qué? Cambio. El sábado para el domingo. Sábado para el domingo, exactamente. And the first change was to change Saturday to Sunday. Ah, Si leen el gran conflicto, ahí está muy bien explicado. Conflicto. It just says if you read the Great Controversy, it is well explained in Le that he book. dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ok. El Señor da una advertencia. A pesar de la apostasía de la iglesia, el Señor da a todos oportunidad de considerar su verdadero estado y arrepentirse. Okay, so this verse says, "And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not." So Brother Naphtali is saying that here the Lord gives her a chance to repent from the influence that she's bringing upon the church. Ok. Cuando el texto dice que la arrojo en cama, se refiere a una expresión de arrojarla en cama como enferma. The scriptures further state, "Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deed." Ya, entonces, arrojarla en cama es enfermarla. So this says to, what was the word? No, ok. Sí, arrojarla en cama es to make her lay on a bed. Okay. To make her lay on the bed is another saying, To make her sick. to make her sleep? Sick. To make her sick, okay. Ya. Bien. Apocalipsis 13:10. So Revelation 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada del muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. The scriptures say, "He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints." Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Everything that the man shall sow, that he shall also reap. Dios no olvida nada. God does not forget anything. Y no es que Dios castigue, And it's not that God punishes. es que esa famosa ley del karma It's that this famous law of karma, es real. it's real. Lo que el hombre hace, What the man does, eso viene sobre sí. that comes back to him or to an individual. En inglés, what goes around, Comes around. comes around. Sí, lo que sale, regresa. Whatever goes out comes back. El daño que tú haces vendrá sobre ti. The damage that you do will come upon you. Y es lo que el texto nos dice claramente. And this is what the text is telling us clearly. El daño, el sufrimiento que la iglesia estaba causando a sus fieles, a los fieles de Dios, The suffering that this church was causing to the faithful ones of God, ese mismo mal iba a venir sobre ellos. that same burden was going to come upon them. Y se cumplió exactamente, hermano. And this was fulfilled Cuando exactly. estudiemos las trompetas, allí van a ver exactamente cómo la iglesia católica sufrió When we terriblemente. study the trumpets, we will see how the Catholic Church suffered immensely. No fue siempre un dominio sin desafíos, sin problemas de parte de la It iglesia. wasn't always a dominion without any issues or problems. Así que el Señor le advierte, la voy a enfermar, la voy a hacer que esté en cama casi de muerte. So God warns and says, "I am going to make her sick. I'm going to put her in bed." Y en el próximo periodo vamos a ver que le dieron su golpe de And in muerte. the next period, we will see that it was given its death. Ok.
la herida de muerte. Se le or llama. the wound of death. Sorry. Ok. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor dice, ok, vamos a ver. 2:20. Wait. 2:23 says, "And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins of the heart and the heart, and I will give unto every one of you according to your works." El Señor advierte que Él conoce cada individuo, God warns that he knows every individual, conoce a cada iglesia, he knows every church, nada se le pasa por alto. nothing passes him. Así que es como si tuviese una lupa para ver el corazón. It says if you have a magnifying glass to see it, he has a magnifying glass to see the heart. Ok, ahora sí. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Interesante. Eclesiastés. Oh, sorry. I was trying to find it. Después de Proverbios. Oh, I missed it. After Psalms. Okay, so Ecclesiastes 11:9 says, "Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all things God will bring thee into judgment." Hermanos, nosotros tenemos la libertad de elegir el camino que querramos. Brethren, we have the liberty of choosing the road in which we choose. Path. Lo que deseemos hacer. Whatever we wish to do. It is Pero- our free will. Dios But God conoce exactamente los motivos, But las knows intenciones exactly the motives, the intentions que te llevaron a un determinado paso. that will take you to a determinate path. Si uno elige el camino de, bueno, cualquier excusa de irse al mundo, If anyone leads the path of whatever excuse just to go to the world, haz lo que tú quieras. you could do whatever you want. Pero tienes que saber que Dios te va a juzgar sobre eso. But you need to know that God will judge you over that. Si elegimos el camino de Dios y serle fieles, If we choose the path of God and choose to be faithful, tendremos bendición. we will have blessing. Pero si elegimos otro camino, But if we choose another path, habrán consecuencias. there will be consequences. En el tiempo de Tiatira, In the time of Thyatira, ponerse de parte de Dios en muchos casos significaba la muerte. to put yourself on the side of God a lot of times meant death. Pero muchos hombres lo hicieron de corazón But many men did it out of their hearts. y dieron sus vidas por Cristo. And they gave their lives for Christ. Y estamos convencidos que están sellados para vida eterna. And we are convinced that they are sealed for eternal life. Pero aquellos que por preservar sus vidas traicionaron la verdad, But for those just to preserve their lives and They betrayed. betrayed the truth, ¿sí? Vivieron un poco de tiempo más. they lived a little time longer. Pero tienen que enfrentarse al registro de su traición. But they have to confront themselves The registration. in their of their- registry or in their judgment. Of their treason. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, detenedlo hasta que yo venga. Revelation 2:24 and 25. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden, but that which ye have already hold fast till I come. El Señor sabía que ellos llevaban una carga God knew that these people were carrying a burden. y les dice, bueno, yo no les voy a hacer la carga más pesada, And he says, okay, I'm not going to make this more, weigh on you more. pero la que tienen que seguir con ella. But the one that you do have, you have to continue with it. ¿Tienen ustedes cargas, hermanos? Do you have any burdens, brethren?
Hay veces que nos quejamos de un poquitico de problemas. I feel that sometimes we complain a little bit about things. Aquellos eran problemas grandes. Those were problems that were big. Imagínense que el sábado alguien esté vigilando mi casa a ver si está echando humo. Imagine if somebody's watching my house to see if there's any smoke coming out of it. Entonces, habría que prender fuego So we have to turn on a fire para no ser llevado a la Inquisición. so that we wouldn't be taken to the Inquisition. La que tenéis, llevadla. La carga que tenéis, llevadla. The burden that you have, carry it with you. Las cargas que nosotros tenemos hoy día, hermanos, son ínfimas, muy pequeñas en comparación con aquellos. The burdens that we carry these days, brethren, are very small compared to what these people carried then. En esta, bueno, sí, pero mayormente, porque en Europa tampoco hay problemas, en África sí, en Asia no tanto, Sí. en China, pero no, bueno, China, sí, Corea. casi todos los países asiáticos tienen unos sistemas muy, ok, Diferente. pero aún así, aunque son duros, no es de comparar con aquella época. Although our burdens are hard, it is not compared to what they went through in this period. Ya. Hay una carga, sin embargo, que Jesús quiere que llevemos. There is a burden that God does want us to carry. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Matthew 11:29 says, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Esta es la carga que Jesús quiere que llevemos. This is Burden. the burden that Jesus wants us to carry. ¿Y cuál es esa carga, hermanos? And what is this burden, brethren? El yugo de Cristo. The yoke La of ley de Christ. Dios. No, no es la ley de Dios. It's not the law. La of ley God. de Dios no es yugo. The law of God is not a burden. La ley de Dios no Yoke. es carga. It is not a burden. Es una carga, It is a burden. es un yugo It is a yoke. cuando yo trato de obedecerla por mi propia When cuenta. I try to obey it through my own account. Pero cuando mi yo ha muerto But when myself has y died, Cristo vive en mí, or when self has died and Christ lives la, in me, la ley no es the carga, law is not a burden. sino es algo natural It's something natural en mi ser. in myself. Pero para in my ello being. debemos llevar el yugo de Cristo. But to get there, we have to take the yoke of Christ. Y si no es la ley de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es ese yugo? And if it's not the law of God, then what is this yoke? No, el yo tiene que morir. No podemos cargarlo con nosotros. The self has to die. El problema es que nos imaginamos el yugo siempre como una carga pesada que nos agobia. The problem is that we think as this yoke as something heavy that brings us down, that weighs us down. But it is not. Like that. Pero ¿cuál era la función del yugo? But what is the function of this yoke? Dirigir. Corregir. Unir dos animales, dos bueyes o dos burros, lo que It's sea. to unite two animals. Teamwork. Vean aquí, Cristo y el creyente. See here, Christ and the believer. Cuando Jesús habla del yugo, When Christ speaks of a yoke, está hablando de unidad con Él. He's talking about unity with Him. Nosotros lo tomamos como carga, We take it as a burden, pero olvidamos la parte de la función real del yugo. but we forget the true function of the yoke. El yugo era para unir a dos seres, dos The animales. yoke is to unite two beings. Y de esa manera ellos multiplicaban sus fuerzas. And in this way they would multiply their strength. Ahora, la idea es, Now the idea is, yo tengo un yugo, I have a yoke, ¿y quién está a mi lado? and who's to my side? Cristo. Christ. Ahora yo ando al lado de Cristo. Now I'm to the side of Christ. Camino con Cristo. I walk with Christ. Llevo la fuerza de Cristo. I have the strength of El Christ. poder de Cristo. I have the power El valor of de Christ Cristo. and the value of Christ. La vida de Cristo. The life of Christ. En esa condición, In this condition, la ley no es el yugo. the law isn't. El the yugo yoke. es el elemento de unidad con The yoke Cristo. is the element of unity with Christ. Y es una carga And it's a burden porque cada día because every day yo tengo que ponerme el yugo. I have to put this yoke on. ¿Cómo? How? Arrodillándome,
kneeling a down los pies de Cristo at the feet of Jesus y diciendo, Señor, acepto ser gobernado por ti. and telling him, Christ, I accept being governed by you. Acepto ser conducido por ti. I accept being conducted by you. Acepto ser tu instrumento. I am accepting to be your instrument. Tómame tú como enteramente tuyo. Take me as Úsame I am según tu voluntad. for your will. Use me for your According to your will. according to your will. Eso es ponerse el yugo. This is to put on the yoke Porque no soy yo, because it's not me. ya no vivo yo, I don't live anymore. vive Cristo en mí. Christ lives in me. Amen. Amen. Eso es el yugo, hermano. That's the yoke, brethren. Es un yugo porque tengo que ponérmelo cada día. It's a yoke because I have to put it on every single day. Y tiene su peso porque yo tengo que renunciar a mí mismo cada And día. it has its weight because I have to renounce myself every single day. Pero el significado es que estoy unido con But Cristo. the significance is that I am united with Christ. Cuando dos bueyes tienen un yugo, When two son bulls, Two when ox. two bulls have or Oxes, oxes. when two ox have one yoke, Oxen. oxen have one yoke. different plural. Yeah. Ok, cuando esos bueyes tienen el yugo, ellos no pueden separarse. When two oxen have their yoke, they cannot be separated. Donde va uno, va el otro. Where one goes, the other goes as well. No hay manera de cambiar, no There hay is- manera de ser There is independientes. no way to change or be independent. Esa es la idea. That is the idea. En Cristo no podemos ser independientes, In Christ we cannot be independent. vivir para nosotros mismos, Live for ourselves. sirviéndonos a nosotros Serving mismos. ourselves. Vivimos en Cristo y por Cristo. We live for Christ and by Christ. Hay que vencer y guardar en mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Revelation 2:26 to 28. And it says, And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. And he shall rule them with the rod of iron, and the vessels of a potter shall they be broken for shivers, even as I received of my Father, and I will give him the morning star. La iglesia de Tiatira sufrió el yugo, bueno, en este caso la tiranía de una iglesia perseguidora. The church of Thyatira suffered the persecution. Suffered the tyranny of a persecuting church. Eran como dominados por una vara de hierro inflexible. It was as if they were dominated by an iron rod. El Señor les promete a ellos, But God promises them, los que venzan van a gobernar. those who will overcome shall govern. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Oh, I forgot Psalms. Psalms 2:89. Salmos 2:8-9. Okay, Psalms 2:8-9. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Es el Padre hablando a Cristo. This is the Father speaking to Christ. Es la obra del Mesías. This is the work of the Messiah. Pero ¿cómo es que el Mesías iba a regir con vara de hierro? But how is it the Messiah is going to rule with the iron rod? Se cumplirá al final de los tiempos. It will be fulfilled at the end of Después time. del milenario, After the millennium. allí va a ser vara de hierro. That's where it's going to be a rod iron. El Señor promete a los fieles de Tiatira God promises to the faithful of Thyatira que ellos, a aquellos que los persiguieron, los mataron, los quemaron, that those who were persecuted, killed, and burned, aplicarán la vara de hierro. those they will be applied the iron of the rod iron. Así es. Bien, Are we clear? ¿alguna pregunta, hermanos? Any questions? Is my translation okay? Sorry. Ok, ¿qué significa Tiatira? So what does Thyatira mean? Sweet savor Of work. Eso es ahora
Dulce sabor Dulce sabor de de trabajo. trabajo. Sweet savor of work. Muy bien. ¿Cuándo comenzó? And when did it begin? 538. 538. ¿Qué pasó en el 538? Terminaron a los The Catholic Church was established. Ajá. Se eliminan los ostrogodos y queda el camino abierto para la supremacía papal. Muy bien. 538, the Ostrogoths are done away with, and so begins, the doors are left wide open for the Catholic Church to have its power. Supremacy. Papal That's supremacy. okay. Uno de los esos del cuerno, ¿no? El tercer cuerno. Tercer cuerno. Ajá, así es. Es el último que terminan, ¿no? Sí, es el último de los tres cuernos que es eliminado. Así es. Ahora, ¿cuándo termina la iglesia de Tiatira? When does the Church of Thyatira finish? 1517. 1570. Muy bien, 1517. ¿Qué pasó ese año? And what Que happens this year? marca el fin de Tiatira. The 95 theses of Martin Luther are nailed to Great the Reformation. church wall of The 95 theses of Martin Luther are nailed to the church in The church. Wittenberg. Thought it was a double year. It is, well, in German it's Wittenberg. Sorry. Es una iglesia en alemana. Ok, una ciudad de hecho. Ya, las 95 tesis de Lutero fueron clavadas por él mismo en las puertas de la catedral de Wittenberg. The 95 theses were nailed by Martin Luther to the doors of the church in Wittenberg. Ok, ese acto marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de la iglesia cristiana. This specific act marks a period specifically in the Hermano Christian Guillermo. church. En esa época es cuando Martín Lutero empieza el evangelio. La reforma que da lugar a la separación con el catolicismo. Exactamente. Ese año es el punto de partida. So this year is the beginning of the reform between the Catholic Church and when Martin Luther. The reform that marks the separation between Catholics and Protestants. Ok. En el 17 se volvieron a unir, ¿no? 500 años después se reconciliaron. ¿Así es, hermano? Sí, Pero that's right. nunca That was- perdonaron a Martín Lutero. No. Ellos no olvidan. Los luteranos se olvidaron, Sí. pero los católicos no Los olvidan. católicos no olvidan. Creo que sería bueno para los que no lo han leído, para tener un poco más de apreciación hacia todos ellos que murieron por la fe y por tener el libro de El Gran Conflicto, o una historia, pero El Gran Conflicto, porque habla de todo ese periodo, los waldenses, John Huss, Wesley, todos ellos. Y bueno, cuando uno lo lee, impacta mucho y yo he reconocido, wow, no es algo fácil, fue muy difícil para ellos. Just read the Great Controversy. So Sister Ruth is saying that for anyone who has not, or for anyone to appreciate more the history of what happened in this time, to read the Great Controversy. The Great Controversy has pretty much explained in detail what happened during this period with Martin Luther, the Waldenses, with John Huss, and we see how they went through persecution and how this Reformation separated the church, the Catholic Church, from the Protestants. Ok. Lean El Conflicto. Read The Great Controversy. It's a good book. Muy importante. Bien, si no hay más preguntas, entonces, allá, hermano Antonio. Hermano, el pueblo de Dios en esa época, usted mencionó hace tiempo que era la época del oscurantismo. Correcto. ¿El pueblo de Dios era parte de la iglesia católica o ellos eran muy separados de la iglesia católica? ¿Por qué me pregunto? Porque si no se les permitía leer la Biblia, más que los estudiados la leían, o los sacerdotes, ¿cómo era que se distinguían? ¿Cómo era el que era un pueblo separado? Sí. Buena pregunta. Tradición. Okay, so the question is, how did the faithful Christians in these times distinguish themselves separate from the Catholic Church if everybody was unable or it was illegal to read the Bible? Ok. En todas las iglesias hay almas fieles. Okay, in every church there are faithful souls or faithful people, Incluso en la iglesia católica. including the Catholic Church. Ahora,
¿quiénes constituían los verdaderos cristianos en ese tiempo? Now, in this time, who constituted the faithful Christians? Siempre hubo hombres y mujeres que se mantuvieron leales a la verdad que conocían. There were always faithful men and women who remained faithful to the truth. La mayoría no sabía leer The majority did not know how to read, y la gran mayoría tenía por la fuerza que ser miembro de la Iglesia Católica. and the great majority by force had to be a member of the Catholic Church. Pero habían grupos pequeños, But there were small groups, grupos aislados. isolated groups. Eran dirigidos generalmente por uno o más They personas were directed by one or two or more que people sí sabían leer. who did know how to read. Y porque sabían leer, And because they knew how to read, habían conseguido la Biblia they had found the y Bible compartían con sus allegados. and they would share with their partners or Ajá. their other neighbors. Y formaban entonces grupos pequeños And they would form small groups que adoraban a Dios según la palabra de who Dios. would worship God according to the Word of God. No había una iglesia organizada formal de protestantes en ese tiempo de Tiatira, no la había, There was not a formal organized Protestant church in the time of Thyatira porque estaba totalmente prohibido. because it was totally prohibited. Pero la hermana mencionó a ciertos hombres como Juan Hus, But Sister Ruth mentioned certain men like John Huss, Rome. Savonarola, Savonarola, otros más, a few others que fueron campeones de la verdad por la Biblia, who were champions to the truth by the Bible, y ellos tenían seguidores. and they had followers. Esos eran los grupos aislados, Those were the isolated groups sin una organización formal. without a formal organization. Simplemente un líder It was simply a leader que enseñaba la Biblia a la who gente. would teach the Bible to the Y people. la gente dejaba de creer en el catolicismo And the people would stop believing in y Catholicism seguía a estos and they líderes. would follow these leaders. Pero eran terriblemente perseguidos. But they were terribly persecuted. Tengo entendido que en la Iglesia Católica, los servicios católicos no se llevaron a cabo en las diferentes lenguas hasta 1948. Hasta 1948 se leía en latín toda la Eucaristía y todo, o sea, la Biblia. Y ahí para acá ya empezaron a usar ya el español y los diferentes idiomas. Regresando a la época de esos, hay un libro que se llama La historia de las religiones, en el cual relata que, por ejemplo, creo que fueron los hugonotes o estos otros, no me recuerdo cómo se llaman, los acaban de mencionar en minutos, que en los barriles de vino les hacían trasfondo y ahí metían, no exactamente las Biblias porque no había Biblias, pero metían los papeles, las escrituras, Porciones para de- las porciones de las Scrolls. escrituras para poderlas Transportar. transportar a diferentes lugares para que no fueran agarrados. Así es. What was the question? No, es un comentario. De la Oh, okay. Okay. Can you summarize that? Okay. He said that during that time, there were some people, he mentioned the Huguenots and the Waldensians, and Albigensians. They worked with the Word of God, and they put portions of the Bible, not the whole Bible as we know it today, but just portions of it, and they made the the barrels Barrels of of wine. wine. They created a second layer or second place in the barrel and they hid the portions of the Bible in it to transport it to different places. That was the way they were working at that time. Sí, era la forma como se conducían las escrituras en ese tiempo. Bien difícil. So this was the form of how they would carry these scriptures. It was very difficult. Ya. ¿Más comentarios o preguntas? Any more commentaries or questions? Hermano, ¿Por qué razón fueron destruidos esos tres reinos? El último fue destruido. hablando de los tres cuernos. The brother asked, why were these three small kingdoms done away with or destroyed, which were the Ostrogoths? Ok, déjame mencionarlo en español.
El hermano está ahora refiriéndose a los 3 cuernos que fueron derribados por el cuerno pequeño. The brother is now speaking of the 3 little horns that were taken over by the big horn. No, al revés. Yeah. Los 3 cuernos que fueron derribados por el cuerno pequeño. Los otros eran grandes, el pequeño los derribó. Okay, so the small horn took over, destroyed the smaller 3. No, The 3. the small horn destroyed the big regular The big horns. 3 horns, okay. Ok, la pregunta del hermano es ¿por qué fueron destruidos? Okay, why A were ver. they destroyed? Yo di esa clase aquí. Amén. Ajá, hermano, explíquelo. Esos 3 cuernos eran representados 3 gobiernos. Eran tribus, o podemos decir tribus, ¿sí, verdad? Tribus Eran tribus. Tribus, eran tribus. Yes. que no estaban de acuerdo al sistema que suponía el ¿Qué doctrina habían aceptado ellos? ellos habían aceptado el arrianismo. Ajá. Eso es. Sí. Estas 3 tribus eran descendientes de los godos. Okay, Three so these 3 tribes were descendants of The From the Goths. the Goths. Goths. Gothics? The Goths. Goths. Y un monje, un sacerdote que era de esa raza, And a monk that was part of this, su nombre era Ulfilas. his name was Ulfilas. Él les predicó el cristianismo a estos godos o a estas tribus, He preached to these Goths, or these 3 tribes, pero de acuerdo a la creencia arriana. but according to the Aryan belief. De hecho, no fueron solo 3, habían cuando menos 5 de las 10 tribus There was actually not just 3, but there was 5 of the 10 tribes que aceptaron la doctrina arriana. who accepted the Aryan doctrine. Los érulos, The Heruli. The Herulis, vándalos, the Vandals, los the ostrogodos, Ostrogoths, the visigoths, the ajá, Visigoths, y los, bueno, ya mencionamos los ostrogodos. Ok, estos son los 3 que mencionamos, pero también los burgundios, so also the Burgundians, ajá, Burgundy. Burgundians. y otra tribu más también eran arrianos. And another tribe was also Aryan. Pero los visigodos estaban hacia el noroeste. But the Visigoths were towards the north, De hecho, visigodo significa godos del oeste. Visigoths actually stands for Goths of the east, El oeste, from the west. from the The west. Y los ostrogodos, godos del este. And the Ostrogoths of the west. East. Pero los vándalos estaban en África, But the Vandals were in al Africa, norte de África. to the north of Africa. Entonces, Italia So Italy, tenía por el noroeste, from the northwest, tenía los visigodos. had the Visigoths. Por el noreste tenía a los ostrogodos. From the northeast, Y had por the el sur Ostrogoths. tenía a los vándalos. And from the south, they had the Y en Vandals. el medio estaban los érulos. And in the middle were the Herulis. Entonces, estaban invadidos de arrianos. So they were invaded by Aryans. Y esto impedía la expansión del And catolicismo. This Prevented. prevented the expansion of Catholicism. Así que para poder cumplir sus ambiciones, So in order to accomplish their ambition, la Iglesia Católica tuvo que eliminar a esos 3 the oponentes. Catholic Church had to eliminate these 3 opponents. Entonces, para contestar a la respuesta del hermano, ¿por qué fueron eliminados? So to answer the question, why were they eliminated? Porque la doctrina de los arrianos Because the doctrine of the Aryans era contraria a la it doctrina was católica. contrary to the Catholic doctrine. Y para poder ellos extender su catolicismo, And in order to expand their Catholicism, tuvieron que acabar con esos they oponentes. had to do away with these opponents. Ok, esa es la respuesta. That's the answer. ¿Más preguntas? Any more questions? Si no hay más preguntas, oramos al Señor para terminar. Okay, let's pray so we can finish. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de la palabra profética tú nos revelas cómo tu pueblo ha ido a través de los siglos, a través de dificultades, a través de muchos conflictos, pero han ido superando pruebas y venciendo. Gracias, Señor, porque tú siempre has tenido un remanente fiel que te sirva, y en medio de las tinieblas tú guardaste a tus fieles.
Ahora, Señor, en este tiempo te pedimos que nos guardes a nosotros, porque hay muchas tentaciones sutiles a nuestro alrededor. Danos la gracia y el poder de lo alto para permanecer fieles, para depender de ti y para buscarte en todo momento, de modo que recibamos fortaleza, sustento y una fe sólida para no decaer. Quédate con nosotros el resto de este día y bendícenos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.